fórmulas, aspectos que hay que tomar en cuenta, revoluciones, torque del motor, o sea, una serie de detalles técnicos que yo no conocía de eso. Sí. Todo eso hay que medirlo. Antes de trabajar el cabezote, a veces uno toma 2 o 3 horas midiendo, mide esto, lo otro, entonces después si tienes que tocar la cámara. También la necesidad del dueño del carro, o sea, necesito que tenga más entrada o más salida. No, acuérdate que eso no lo decide el dueño, lo decide la combinación que está haciendo el dueño. Entonces, dependiendo de la fórmula, si lo que está haciendo el dueño está equivocado, por decirte algo, estás poniendo un pistón de 12 a 1 o 12 a 5 de compresión y le estás poniendo un Stage 5 en cam, la compresión no la va a poder mover en altas revoluciones, se flatea el carro. Porque todo va equilibrado, esto con esto. No puede ser más esto que esto, porque si no el carro no te va a dar resultado. Ok, cuando se hace el porting, la superficie, ¿cómo debe quedar? Antes, en los tiempos de los 70, 80, se ponían las dos superficies, tanto el lado de admisión como escape pulida, porque obviamente en ese tiempo eran estilo carburador, o sea, no había tanta dosificación como un inyector. Dosificación es pulverización. Entonces, ahora, con la tecnología que hay, se ha visto o se ha comprobado que una superficie pulida en el área de admisión te causa problemas a la hora de tunear, porque no va la mezcla pulverizada, sino líquida, y no te da poder. Entonces, en cambio, si tú pones una superficie lisa, pero con vetas o rugosidades, crea como una espiral internamente en la cámara. Entonces, al crear una espiral, crea un torbellino, y eso es lo que te da velocidad a la mezcla. Entonces, ya, si tú quieres, en el lado de escape, puedes dejar los espejos si quieres, porque tú quieres que evacúe rápido lo que quemó el motor. Pero sí, en admisión tiene que ser semi pulido, o con vetas de la lija, o rayas como están en los CNC. Cuando estás puliendo o cuando estás trabajando los ports, me imagino que por tema de fundición hay una veta. Si el port es ovalado, del lado donde está la circunferencia, hay como una vena. Todo eso tú lo eliminas. Todo eso hay que eliminarlo, porque eso es el material de fundición. Eso tiene que quedar parejito. Y si hay algo en la superficie, alguna protuberancia, algo que se alisa. Se alisa. Se alisa. Muchas veces cuando uno no está tan seguro de la cantidad de material que tiene el cabezote, uno le pide al cliente: tráeme un cabezote dañado, uno lo parte por mitad para ver el grosor de la cantidad de material que uno puede comer hacia la galería de agua. Porque si uno lo hace a ciega, uno no sabe si queda muy delgado. Al quedar delgado, con temperatura se puede rajar, que ha pasado. Principalmente eso los tienen los Chrysler Neon, los 2.4. La superficie entre el agua y el conducto del runner es muy delgado. Entonces, cuando uno comienza a trabajar, uno piensa que quedó sin grieta, pero cuando coge temperatura, sale la grieta a relucir. Por eso es que uno tiene que... se cree que es un defecto de fábrica. Exacto, o hiciste más el trabajo, pero es eso. Y ahí también hay que tomar en cuenta que por dentro del cabezote hay oxidación, del lado de lo que es la refrigeración del coolant. Entonces, si hay oxidación, queda porosidad y eso sobresale. Todo eso hay que verlo, todo. Por eso que la gente dice: "Chuzo, ¿por qué se demora tanto?" Pero todo eso hay que tomarlo en cuenta, todo eso hay que tomar mediciones y tener precaución. ¿Tú le explicaste algo de eso al cliente, sí, que Reinaldo, que tenía 2 cabezotes allá? Sí, yo le expliqué. Estaba desesperado. No, sí, él estaba desesperado, pero él entendió. Pues después va a ver los resultados. Eso. Es el primer, no es uno de los primeros, es como el segundo 6G72, si yo no me equivoco, que se le hace Mitsubishi. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque tiene una lista de manes que dice que quieren su cabeza, pero todo depende del manejo de él. Bueno, en la entrevista anterior que me la hicieron a mí, como ser el piloto del podcast, yo mencioné algo de la pieza entre el timón y el asiento. Exacto.
Y Es hay muy que importante. ver. Sí. Ahora te digo una cosa. Ese man cuando está andando manejando normal, él va relajado. Nada lo mata. Es una persona muy centrada. Hay que verlo en la otra faceta. Sí, el otro chip, como digo yo. Sí, porque él ha hecho ejercicios de reacción de respuesta. Y por lo que me ha explicado y lo que le han explicado a él, 0,20. 0.20, no, 0.020. Pero hay una cosa, no es lo mismo practicar en una pantalla que estás sentado viendo el arbolito, Ujú. el carro tuyo, el carro de al lado y el público. Son... Son factores que entran en juego. Y ¿cierto? ahí es donde viene el nervio y te traiciona. Entonces ahí es donde tú te tienes que enfocar y encerrar. Proyectos. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo? ¿O cuántos has tenido? Bueno, el primero te dije que fue en el 97, el KP60. Ese proyecto, o sea, esa carrocería ya fue, como se dice, deshuesada porque estaba muy comprometida físicamente la lata. Entonces, de ahí compré un patrullita y bueno, seguimos después con el Duster del viejo, el celeste, que todo el mundo yo lo he visto en 6P, y ahora estoy con otro KP60, que ese me lo consiguió en Changuinola, Sumaguerra, para pandemia. Entonces ahora mismo estamos con ese, para sacar ese primero y después sacar el Duster. De esos hay poquitos ya. Sí, 2 puertas. 4 puertas, no, 2 puertas. ¿Ese qué año es? 8.3. 8.3, sí, 8.3. Wow. ¿El patrullita qué motor tiene? El patrullita ahora mismo tiene el 20 válvulas, cabeza, 3/4 7AF y transmisión 6 cambios. 6 cambios. Ajá. Pero se mueve duro. Sí. El motor lo has tenido que modificar. Bueno, en el tiempo cuando yo lo tenía andando, porque ahora mismo está como se dice en el frío, él andaba con su Longblog stock y al caso nada más unas leves tocaditas que le hice ahí, ya no tenía ni palo, no tenía, o sea, en realidad estaba como bien. Lo único que nada más se hizo el swap de cabezote de 20 válvulas al 3/4 del 7AF. Ah, entonces no tiene bielas ni nada de forjado. De fábrica. Está todo. Okay. Ese bloque es de hierro. Sí, Ahí está la ventaja. bloque de hierro. No tienes que hacerle mucha pifia a esa vaina. ¿Qué tan caro es agarrar un motor como ese y modificar? Bueno, ya en el tiempo ese sí había un poquito de problema porque no se conocía mucho el swap y no había tantas piezas como ahora. Ahora sí, unas bielas para eso está saliendo en $300. Lo más caro ahí son los palos, los Kelford, Ok. que son los que venden, están como en $800, $900 al par, pero para usar BBTI. Pero de ahí para adelante las piezas son bastante accesibles. Ok. La verdad que sí, Claro. pero la gente no ha querido meterse en esa línea, sino se ha ido por la línea más comercial, que es Honda. Porque es comercial, ¿no? Digo, sí, es muy comercial. Honda tiene su aftermarket brutal. Pues nada más tienes que decir quiero 500 caballos y ya tú consigues, ya te venden como si fuera un paquete. Ajá, exacto. Ok. Sabemos que armar un proyecto no importa el modelo ni es caro. Esto no es barato. O sea, es caro en todo sentido, plata, tiempo, tiempo en plata y tiempo físico y también tiempo de vida, porque uno se desgasta bastante. Es verdad. Sí, un sacrificio también. Sí, porque ya para la bajada, ya tú cuando tú ves el final del proyecto te quedas que chucha, ya valió la pena. Y esa es la gran satisfacción que uno tiene al final. Claro, claro. En algún momento cuando estabas comenzando todo este tema automotriz, ¿alguna vez pensaste en rendirte? Como todo mundo, sí, a veces sí, que chuzo, voy a dejar toda esta vaina, pero después yo veía pasar un carro y yo, chucha, no hombre, que va, yo no puedo dejar esta vaina. Y me montaba y que, hey, pruébame este carro, y ahí se me iba toda la... O sea, cuando uno lo lleva en la sangre, pues, porque si ya hay como decir,
que es momentáneo o es moda. Y ahí sí te puedo decir que sí, pero chucha, cuando uno lo lleva aquí, difícil. Puedes tener más de 800 accidentes, por decirte un número, pero tú vuelves y te metes en la salsa. Sí, justamente es cuando demuestra que de verdad te gusta, porque a pesar que estés al punto de conocer allá arriba, Sí. tú igual decides regresar a eso. Claro, así mismo es. Dime algo. ¿Hasta dónde tienen planeado llegar con el Duster? La verdad, para mí, como yo le dije a mi papá, la meta mía, obviamente, lo que me alcance el bolsillo, pero la meta mía sería que el carro se fuera todo lata, nada de fibra, obviamente su seguridad y todo, pero que toque all motor sin botón, 8 alto. Ya con el botón del pánico ya podemos hablar otra cosa. ¿Y en la mecánica de ese carro, qué motor están usando o qué motor usan? Bueno, ahora mismo se está usando un 400 pulgadas cúbicas, un Big Block, pues, de Pero- Mopar. pero De Chevy- Mopar, no, Mopar. Disculpe. No, Mopar. No, hay un tema ahí. Esto es como Sí. los honderos con los toyoteros. Sí, Mopar. Mopar es Aparte. Chevy, no. Es que lo que pasa es que cuando tú pones las tres marcas, el Ford, el Chevy y el Mopar, y tú ves la confección de los tres motores. El Ford es rústico, el Chevy es un poquito estilizado, pero el Mopar es belleza. O sea, no, los cortes, la fundición no tienen filo, o sea, está bien terminado comparado con las otras dos marcas. Ese es el pedacito. Y en cuanto a rendimiento, Lo único que la marca Mopar sí es un poquito más costosa que las otras dos, pero cuando tú le pones el rendimiento y le sacas lo que tienes que sacarle, un Mopar en la pista tiene que ver qué hace Chevy. sí, ¿verdad? Si no, en el tiempo de Richard Petty con el Daytona, con el Charger, con 426 que corría Daytona, era un 426 Hemi, Mopar. ¿Qué hicieron en ese tiempo? Lo prohibieron, porque era muy rápido. Ahí te das cuenta que cuando tú preparas un Mopar, Y en esa época, Sí. de que 500 caballos, sí, a punta de atmósfera, porque ese a punta ahí de atmósfera. había, No había turbo, carburado. no había nitro, sí había nitro, pero punta de atmósfera. Esas cosas ya no se van a ver. Tocando el tema este del carburador y de la inyección, porque ya, mira por dónde vamos, por dónde va esto. En esa época, en los años 60 y 70, corrían con carburador. Eso sí, el tamaño de los carburadores Sí. eran... No, y también inyección, y también inyección mecánica. O sea, una boca y funcionaba a base de vacío o movido por el cigüeñal. Y te mandaba la cantidad que tiene que mandarte de combustible. Imagínate, tecnología antigua. Vamos a llamarlo de esa manera.